And I would like to welcome our two panelists, Christian Beatty and Christian Luna. Please, let's applause for them. Gracias. Bueno, gracias. ¿Se escucha? ¿Nos están escuchando, no? Sí. Sí, vamos bien. Bueno, vamos a hablar de algo novedoso. Inteligencia artificial. Bueno, un poco más. Vamos a profundizar algunas cosas, algunos temas que me interesa que todos sepamos. La charla la vamos a dividir en dos. Va a tener una parte práctica y una parte más teórica, donde vamos a hacer más profundidad en temas justamente sobre compliance y demás, que eso lo va a llevar el otro Christian. Yo voy a llevar la parte más práctica. Quiero que vean una herramienta que seguramente muchos conocen. Levanten la mano los que conocen N8N. ¡Opa! Bien, bueno. Los que lo conocen, esto va a ser ya conocido. Los nuevos, los que no lo conocen, les va a abrir una puerta. Esta puerta es muy importante que la conozcan, que sepan que esto existe. Y me voy a arriesgar, nos vamos a arriesgar a hacerlo en vivo. Así que deseennos suerte, porque dependemos de Internet y dependemos de muchas cosas. Bueno, vamos con la primera parte. Algo que yo me imagino es, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de servicios de Internet, sobre todo todos los que están montados en Internet, me imagino como piezas, como justamente estos engranes separados por todos lados. Lo cual está muy bien, tenemos ahora una gran variedad, increíble cantidad de variedad de servicios, pero hay un problema. ¿Cómo los conectamos? ¿Cómo hacemos que uno hable con el otro? Y que todos confluyan para hacer una tarea, un trabajo, un proceso, lo que sea. Y ahí es donde entra en juego la automatización. Hoy voy a hablar, como les contaba, de N8N. N8N es esta herramienta que tiene la capacidad de conectar esos engranes. Pero no es la única, hay muchas. Hay otras como Zapier y una más conocida, Make, que todos conocerán. Bueno, esta a mí en particular me gusta mucho. Y por eso vamos a hacer la demo de esto. Así que quiero que vean cómo funciona, cómo es esto de automatizar e inteligencia artificial, todo a la vez. Deseenme suerte. Vamos. Bien, lo primero a decir es, tenemos como dos grandes grupos de entidades. Unas que son los triggers, los que disparan cosas, acciones, y después tenemos otro grupo que ejecutan cosas. Bien, acá lo que voy a hacer es, no tengo ningún nodo, esto es una interfaz nodal. Esto también se lo conoce como interfase, como una especie de programación low code o no code, ¿bien? Donde podemos hacer cosas sin codear, sin escribir código. Vamos con uno muy básico, chat. Acá tengo un trigger. Todos estos que ven acá, así, todas estas son agrupaciones de nodos que hacen cosas, hacen muchas cosas, muchísimas. Vamos con lo más básico, con el chat trigger. Simplemente con eso, acá, esto lo voy a mover acá, y me abrió acá abajo una interfaz, donde ya puedo empezar a probar a este nodo. Bien, si le digo hola, no va a hacer nada porque no está conectado a nada. Entonces ya el nodo está ahí funcionando, se puso verdecito, significa que está conectado, que está andando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un LLM. Vamos a conectar LangChain. ¿Cuántos conocen? Bien, de fondo de este nodo es LangChain. Bien, lo conecto, ya así por defecto. Y acá lo que nos propone es, y esto lo va a desarrollar más Christian, es tener una interfaz común con distintos LLMs. No me importa cuál sea, no me importa. Yo después lo voy a switchar y voy a aprovechar ciertas características de cada uno. Para empezar, para que se note el efecto y que esto funcione, vamos a usar a OpenAI, obviamente, ChatGPT. Acá yo ya tengo, obviamente esto no entraría en una charla tan corta, tengo un montón de configuraciones de credenciales ya hechas. Bien, yo simplemente les voy a mencionar, acá tengo mis credenciales de OpenAI, después voy a tener otras más que les voy a ir contando. Quédense con que hay bastante más trabajo, yo acá lo simplifiqué un montón. Bien, al acceder con mi cuenta, acá tengo todos los modelos disponibles de OpenAI. Ya estamos hablando con OpenAI como proveedor y tenemos distintos modelos para seleccionar. Voy a seleccionar el 4O Mini, ¿por qué? Porque es barato. Así que, y funciona bastante bien. Entonces, ahora lo tengo conectado. Vamos a hablarle y vamos a ver la ejecución. Y ahí la máquina, ahí, ¿cómo puede ayudarte?
Bien, ya le escribí y estamos probando directamente con eso que acabo de poner sin escribir ninguna línea de código. Ya estoy hablando con el LLM, con un provider X, en este caso OpenAI. Como quizás por tema de presupuesto o lo que fuese, no quisiera a OpenAI, me voy con Gemini. Mal escrito. Perdón, vamos de nuevo. Ahí. Ya tengo de nuevo mi cuenta creada, todo el tema de credenciales resueltos. Y acá lo mismo, me va a preguntar qué modelo. Ya estoy conectado y hablando con Google. ¿Está bien? Y acá toda esta lista me la ofreció Google. Vamos a buscar el último, el experimental nuevo. El 2.5. Perdón. Lo mismo, vuelvo a hablarle. Y ahí ya vemos gráficamente qué es lo que está ejecutando y qué es lo que está pasando. Entonces ahora, en vez de usar OpenAI, estamos usando Gemini. Bien, directamente. No hice más nada, porque las interfaces se mantienen, las interfaces de programación. Entonces simplemente cambiamos eso y ya está. Podemos hablarle. Ya estamos teniendo forma a esto. Ahora les quiero contar de algo que me hace ilusión. Ahora no le voy a pegar a ninguno de los dos públicos. Le voy a pegar a un servidor mío, uno propio, y que está montado en una máquina, en ella. Algo muy especial. Ella es esta. Esta es mi máquina. La bestia. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar el LLM ahí adentro. Me voy a conectar directamente a Madrid, a mi casa. Para esto uso Oyama. ¿Conocen Oyama? Bien, servidor. Bien, acá me conecté, acá veo la configuración. Esa es mi IP, mi casa. No la usen, por favor, no entren. Bien, y acá los modelos que tengo bajados. ¿Está bien? Tengo DeepSeek, cuando lo probé en su momento, y Llama 3.2, porque quedó. Vamos a usarlo. Hola. Y ahí está yendo a mi casa y trajo el paquete este. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Sí? Y no pasé por ninguno privado. Esto es open. Esto es mi casa. ¿Bien? En Madrid. Ella. Bien. Vamos a hacerlo más interesante a esto. ¿Qué utilizaríamos más cómodo que... importante, casi me olvidó. Esto automáticamente nos ofrece, N8N, nos ofrece ese nodo tener una publicación en nuestro servidor, donde podemos tener una interfaz de chat típica. ¿Bien? Acá me copio esta URL, lo guardo, lo activo y me voy a abrir esa URL que me pasó. Y ahí tengo una interfaz, en vez de dentro del N8N, por fuera. Y esto es una web, y esto lo podés usar en cualquier lugar. Hola, y lo mismo, ahí está usando a mi máquina. ¿Bien? Esto es muy útil porque también tiene una opción muy interesante, que es la de hosted, es en el mismo servidor donde tenés N8N, pero también podés tenerlo embebido. Te da un iPhone y lo metes ahí en tu web. Y ya está, empezás a usar a este modelo y con esta configuración tuya. Bien, pero ¿quién usaría algo así hoy en día? Lo que más vamos a usar va a ser WhatsApp. Así que, ¿qué pasa si queremos esto conectarlo a WhatsApp? Tenemos, como les decía, dos grupos. Tenemos los triggers y tenemos las actions. Bien, ahora lo que me interesa es que cuando me llegue un mensaje poder contestar. Bien, en típico de un chat. Entonces, en el onMessage de WhatsApp, que de nuevo ya lo tengo configurado, no es tan sencillo, pero se puede hacer en Meta. Bien, lo tengo ahí, listo. Y va a reaccionar a los mensajes. Voy a hacer un cambio acá, que en vez de usar el chat común, va a usar algo particular. Voy a ponerlo esto a modo de prueba y voy a usar acá un WhatsApp para que hable con él. No vean mis otras conversaciones, por favor. Bien, le voy a hablar. Acá, el test no me funcionó. Ahí, hola. Ay, problema. Porque está activado esto.
y vuelvo a test. No está conectado. Ay, no se conecta. ¿Por qué no se conecta? Ah, no, ya sé. Esto lo tengo que apagar. Vamos a hacer de nuevo. Test. Voy a hacer que se llene el nodo ese. Ole. Voy a hacer que se llene ese nodo y luego voy a usar esa información de ese nodo. La voy a poder arrastrar. Vuelvo a habilitar este nodo. Lo conecto y ahora me va a aparecer todas las propiedades del mensaje. Cuando llegó el mensaje, me llegó el mensaje con un montón de otra información. ¿Qué quiero usar como para input de justamente del LLM? El body, el cuerpo. Y fíjense, estoy arrastrando. Lo conecto ahí. Bien. Ahora, lo guardo a esto. Me voy a adelantar porque estamos medio jugados de tiempo. Pero lo que vamos a querer o pretender es que cuando le hablemos nos responda. Entonces acá tengo solamente el camino de ida. Tengo en el onMessage, envío el mensaje, ahora necesito que me conteste. So, lo que vamos a hacer es, en este nodo, vamos a agregar que vamos a responder usando WhatsApp. Porque acá está la gracia, que uno puede interceptar cualquier parte del flujo y hacer cualquier otra cosa, cualquier tarea, cualquier proceso. Esta es la gracia. Acá el ejemplo que les estoy dando es un ejemplo súper sencillo de conexión, de interconexión entre sistemas, pero esto piénsenlo en grande. Esto es exponencial todo lo que se puede hacer. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a hacer que nos envíe un mensaje. El mensaje, vamos a ejecutarlo una vez para que cargue a ese nodo y yo lo pueda usar. Vamos de nuevo. Hola. Ay, no lo puse en test. Esto es un modo de debug mientras uno está construyendo. Ahí se carga ese nodo, entonces yo puedo ver todas las propiedades que van a venir. Voy a seleccionar un número que ya tengo previamente configurado. ¿A quién le voy a responder? Le voy a responder a ese número que escribió. ¿Y qué voy a responderle? Lo que me respondió el LLM. Agarro ese campo de texto, lo arrastro, lo guardo. Vamos a testearlo. Primero modo test, no lo pongo todavía ejecutándose como servicio. Le digo hola. Y ahí se ejecutó y llegó hasta acá. Ah, no lo activé. Ahí lo activé. Vamos de nuevo, hola. Y si la cámara me acompaña, ahí respondió. ¿Y quién respondió? Mi máquina en Madrid. Bien, en mi casa. Bien, de nuevo, esto piénsenlo como exponencial. Voy a hacer un ejemplo, mega fácil. Algo que siempre hago es un Google Sheet, donde voy a almacenar esa conversación. Toda la charla que estoy teniendo la voy a guardar en un sheet, en un Google Spreadsheet. Entonces, lo que voy a hacer es agregarla a un row. Como de nuevo, ya lo tengo todo esto configurado. A ustedes la primera vez les va a parecer que se tienen que configurar esto. Bien. De mis listas de mis documentos, de todos mis documentos, voy a seleccionar este GenAI, que es esta planilla que está vacía, solamente tiene 3 columnas. ¿Cuál hoja? Esta. Y vamos a mapear. Ya leyó las columnas y ya me las propone ahí, para que podamos hacer el mapeo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? El prompt, lo que dijo el usuario. El usuario que dijo esto, el body, el hola. La respuesta del LLM es esta. Y el número, si quisiera, de ese WhatsApp, del primer mensaje, es este. Lo pongo ahí. Lo guardo y ahora sí lo habilito como servicio. No vamos a ver la ejecución desde acá, la vamos a ver desde el log. Los que son técnicos conocen de los logs, es la ejecución, básicamente. Vamos a ver que se ejecuta. Desde acá, vuelvo a hacer hola. A que le digo, contame un chiste, le digo un chiste y siempre me cuenta el mismo. De que no usa, ¿cómo es? Que no, los usuarios de... soy muy malo para esto. Contame un chiste, pero siempre habla de Twitter. No, este me lo cambió. ¿Qué computadora falta? Bueno, porque tenía un virus. Ok, bien. Y acá vemos la ejecución. Digo errores porque es más largo de explicar, pero el que ejecutó funcionó. Y ahí lo tenemos. Y acá la gracia es que lo interceptamos y ya estamos viendo que podemos hacer cosas con esos datos. Podemos manipularlos, hacer lo que queramos. Hasta ahí esta parte. Continúa, Cristian. Bien. Ponme la presentación. Vamos a la presentación.
la intervención. Bueno, hola, yo soy el aburrido, yo no hago nada de esas cosas mágicas que hace él. Voy a hablar un poco de cómo implementar la IA utilizando Compliant. Vamos a esto. Nosotros tenemos 2 retos ahora para poder hacerlo. Yo pertenezco al sector médico, al sector salud, e implemento inteligencias artificiales y arquitecturas bajo casi todos los estándares y auditorías que pueden haber. Entonces, bueno, un poco vamos a ver alguna arquitectura que podamos usar para poder utilizar estas LLM cumpliendo las normativas vigentes. Algunas de las normativas después se puede profundizar mucho más, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para generar normativas, luego explicamos cada uno de los pasos, es la verificación de usuario. O sea, ¿qué es lo que el usuario va a ingresar al sistema? Lo que el usuario generalmente ingresa al sistema normalmente pueden ser documentos privados de cada una de las empresas, documentos que no queremos que ningún servicio externo tenga, texto, preguntas frecuentes, como las que le hacemos a ChatGPT, imágenes, videos o multimedia. Una vez que el usuario ingresó, una de las opciones, una de tantas opciones, pero la que más ha funcionado para poder armar esto, es una clasificación semántica, basada en router semántico, detección de entidades. Bueno, tenemos ahí varias técnicas que podemos utilizar. Esta clasificación nos va a poder determinar la pregunta, qué tipo de pregunta es, si es una pregunta importante o no. Otra cosa importante, también tener la verificación y prioridad de tokens. La prioridad es con respecto al usuario. En una organización nosotros tenemos distintos tipos de prioridades y también tenemos dentro de los tokens la cantidad. Luego vamos a ver que esto es importante porque nosotros podemos calcular los costos en base a esto. O sea, hacer que algo sea más rentable que usar ChatGPT y a la vez ser interno. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, a todos esos datos, voy a acelerar un poco por el tiempo, a esos datos los enviamos encriptados. Una vez que lo enviamos encriptado, lo recibe un API Gateway. El API Gateway, bien, tenemos distintas formas de hacerlo, pero vamos a hablar del básico. Lo que va a hacer es recibir eso y decir, es importante y es un documento privado. Vamos a ir al peor de los casos. Y en este caso, cuando el API Gateway lo recibe, hay un sistema interno, luego siguen los balanceadores caros, no me voy a ir mucho por la parte técnica, pero hay un sistema que dice, bien, ¿a dónde lo envío? Y acá viene la parte donde nosotros comenzamos. Si tenemos prioridad alta, como habíamos hablado de un documento, nosotros tenemos que utilizar redes que ya sepamos que tengan compliance. O sea, vamos a redes on-premise, vamos a redes de algún proveedor local, donde recordemos que entre el cifrado de datos, entre el API Gateway y el LLM, usamos redes internas, ¿no? No usamos redes privadas. Solamente, digamos, del sistema hacia el API es donde nosotros usamos los datos públicos o las redes abiertas. Entonces, si tenemos prioridad media, también elegimos qué tipo de redes pueden haber. Y si tenemos prioridad baja, podemos ya conectarnos con API, como ChatGPT, y ahí ya va un poco la elección dependiendo de lo que necesitan. Una vez que nosotros tenemos detectado bien qué tipo de usuario es, qué tipo de prioridad tiene, y tenemos el prompt con los tokens contados, nosotros ahí lo que tenemos es un gestor de GPU. Este gestor de GPU, algunas empresas locales ahora lo están ofreciendo en España, que la mayoría trabaja sobre stacks, y ahí tenemos distintas opciones dependiendo del que sea, Azure, AWS, no quiero ahondar demasiado en eso, pero nosotros podemos pedir GPU de demanda. Ahora, tenemos un pequeño problema cuando pedimos los GPU o cuando los utilizamos, que generalmente el procesamiento es por hora. Y ahí viene la importancia de lo que vimos anteriormente. Si yo voy a pedir un procesamiento por hora y tengo qué usuario va a enviar esto y tengo también los tokens que voy a usar con su prioridad, yo puedo abrir esa ventana de 1 hora de documentos importantes para decirle cuántos usuarios van a generar preguntas. Y esta es un poco la arquitectura, cómo frena a las preguntas que por ahí no son tan importantes con respecto al tema privado y a las preguntas que son un poco más abiertas, ¿no? En este caso, bloque de contexto, uno común, lo enviamos directamente a servicios on-premise. Elección de GPU, lo que comentaba. Tenemos las distintas opciones de elegir GPU por hora y poderlas administrar. Hay opciones extra que hoy en día se están preparando con otros compliance, que es mucho más amplio, por eso no lo abordo. Y servicios privados. Uno de los que tenemos hasta el momento que está cumpliendo con algunos de los compliance. Siempre tenemos que leer
bien cuáles son las políticas de privacidad y las que necesitamos nosotros, es Azure OpenAI. Con una noticia, si nosotros nos vamos a Estados Unidos con esta inversión que nos hicieron en este momento, es incluso más barato que el API de OpenAI convencional. Esto está sobre Colossus, según tengo entendido, ya ahí no hay información sobre dónde está. Pero en este caso sería una de las opciones. Cumplimiento de la privacidad, nombro algunas de las leyes que cumplen, al estar encriptado, al tener privacidad de datos y meterlo en un servidor público. Hay otras técnicas que bueno, no van al caso, pero anonimización de datos, los famosos modelos NERD, de detección de entidades y reemplazo por otro tipo de información clasificada. Y lo más importante es que tengamos en cuenta esto. Para que cumplamos con la mayoría, tenemos que primero asegurarnos que el dato, saber dónde está, y segundo, cómo es que cumple su camino. O sea, tenemos que, para llegar a casi cualquier compliance, a casi cualquier auditoría, mostrar cuál fue el camino que hicieron los datos y cómo vuelven de regreso. Cumpliendo eso, funciona. Entonces, esto es un poco para qué sirve. Nos da la posibilidad de escalabilidad. Nosotros podemos activar GPU y utilizar muchas más opciones para tener esta guía, inclusive de imágenes. No hablé un poco de imágenes, pero también podemos poner modelos o conectarnos a API y cuando alguien de sistema diga yo quiero un video o una imagen, el mismo gateway puede directamente rutearlo a un LLM específico sin la necesidad de tener que contratar los paquetes completos. Optimización de costos. Nosotros sabemos cuántos tokens, qué usuario va a usar el de mayor costo, cuántos tokens, qué usuario va a usar el de menor costo, o los modelos on-premise. Y el tema de la flexibilidad, nosotros podemos agregar, como mostró Cristian en la... Suena redundante, mostró Cristian. En la diapo anterior, de que podemos elegir distintos modelos e irlos poniendo. E incluso hacer esto como hizo de este on-premise en la casa, que, bueno, en confidencia, creo que es la novia, Bien, vamos a la arquitectura completa, cómo va y viene, así cerramos un poco el camino. El usuario genera la petición. Esta petición es configurada por la clasificación semántica para saber qué pregunta y quién es el usuario. Luego de esto se administra y se gestiona, agregando la importancia. O sea, una vez de acá, yo ya tengo qué importancia tiene y cuántos tokens tiene esta petición. Luego vamos a la parte de Internet. Encriptamos los datos de un lado para que del otro lado el gateway los desencripte y pueda elegir la red según las prioridades que nosotros dijimos. Una vez que vuelve a encriptar los datos de respuesta, vuelve a su segmentación semántica para saber qué usuario es el que le regresa. Bien, bueno, un poco así en conclusión, estoy ahí nomás con el tiempo. Este es una de las arquitecturas que se pueden utilizar exclusivamente para las aplicaciones en todo tipo de empresas. Lo importante ahora, o mantener esto, es que estamos como en un mundo donde todas las LLM, por cuestiones de costo, están trayendo sus servidores privados y todas las empresas nos están bombardeando. Por el otro lado, todos los segmentos open source están llevando la tecnología para escalarla a nivel de las otras empresas, pero ponen modelos que nosotros es casi imposible que podamos manejar en un entorno local, excepto la bestia, pero el resto de los humanos no tenemos ese tipo de tecnología en nuestra casa o en nuestra empresa a veces. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta arquitectura donde podemos contratar específicamente GPU y que tengamos esta administración de yo sé que puedo, después le pregunto a ChatGPT cómo, pero yo sé que puedo elegir un GPU, contratarlo según la cantidad de tokens que tengo y luego soltarlo. Entonces, todos los costos que nosotros utilizamos por la ida y vuelta de tokens, sabemos que lo podemos usar en una ventana de tiempo. Esta es la forma, digamos, como corporativamente se pueden reducir los costos, inclusive de otros modelos que son mucho más livianos. En el caso mío, trabajo mucho con modelos de universidades, qué sé yo, Biomixtral, modelos de diagnóstico por imágenes, en algunos otros convolucionales que hicimos para ver radiografías, para detectar otro tipo de casos. Y nosotros lo que hacemos son montarlos y hacer peticiones para que luego vuelvan. Ahora, todas las arquitecturas, para que den los compliance y para que nos aprueben, cumplen exactamente las mismas condiciones. Que tenemos que saber quién, tenemos que saber cuánto es lo que pregunta, para luego saber cuál elegimos. Bueno, y el resto ya un poco depende de
depende de la imaginación o la capacidad de pregunta que tengamos para Cloud, en mi caso, que es el que mejor lo manejo, o GPT o el que necesiten para implementar. Bien, un poco cortemos para así llegamos a las preguntas. Bien, ¿qué quedamos acá? Me encantó. Bueno, muchas gracias, chicos. La primera, ¿cambiaste la IP por casualidad? Porque no me va el... ya lo pagaste. Vale. ¿N8N tiene algún módulo específico para hacer RAG? Tiene, no específico, pero sí tenés para vectorizar y guardar documentos vectorizados para luego usar, montarlos, llevarlos, traerlos. Sí, tiene cosas. Sí, por ahí te complemento esta. Dale. Tiene un módulo de LangChain específico basado en LangGraph que ya tiene todo armado para hacer un RAG. Y lo único que tenés que elegir es la base de datos. Eso. Elegir files, bla, 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 lo que necesites para ese módulo. Ese sí lo he probado. Sí. Bien. Hice la tarea. Bien. Perfecto, Y después gracias. no hablamos de agentes, ¿no? Que ahí se, No, claro. Sí. se potencia. Perfecto, Bien, gracias. gracias. Y la segunda para vos, Cristian, el tema de la trazabilidad. Sí, no, tuve que usar no me gusta, pero tuve que usar el dedo. El tema de la trazabilidad, porque claro, el dato en origen es la fuente de la verdad, pero después pasa por muchos hops, ¿no? Muchos puntos, y se te pueden ir quedando en el camino cosas que después hay que ver la trazabilidad, a ver si quedó información sensible en ese camino. Tal cual. En la trazabilidad lo que tenemos así lo más importante de esto es que el dato vaya lo más íntegro posible. Por eso es que, si bien yo hablé mucho de la selección semántica y hablé mucho de la detección, que fue, digamos, los primeros dos cuadritos, lo que hace es mantener el dato y agregarle metadatos, que son las que le indican la prioridad o la cantidad de tokens. Pero el dato no lo movemos. Después en la auditoría, no sé en qué parte están, pero seguridad o si van a la parte médica un poco más, nosotros podemos demostrar que ese dato se mantuvo íntegro, incluso si queremos podemos agregar hash y ese tipo de cosas. Y los metadatos es cómo hace para llevar el camino. De hecho, todo el sistema, la arquitectura que yo me basé, a ver si veo por acá, esta arquitectura es completamente hasheable. Y todo el sistema trabaja con los metadatos, no con el dato. ¿Bien? Por lo tanto, ahí, y si allá tenemos, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de un Olama con, no sé, un llama, tenemos la opción de agregarle los metadatos para también saber cómo hizo la respuesta. Perfecto, muy bueno. Gracias. ¿Alguna otra? Ahí va. Tíralo. Sí, dale. Hop. Es para eso, ahí va. Es para eso. Hola, muy buenas. Yo tenía una pregunta respecto a toda la parte de compliance del GDRP. Como ha comentado anteriormente, si el dato pertenece a una persona fuera de la Unión Europea, no se aplica o la normativa es similar. Pero mi pregunta es, ¿se aplica para el dato sintético personal, como diría, cercano a lo personal, pero que no es personal porque es sintético, la misma legislación? Sí, ahí hay un gris en esa parte, donde quien cumple el compliance de GDPR es la empresa. Generalmente es la que tiene que presentar todo esto. Entonces, sí, en el tipo, porque hay distintos sabores, digamos, de la ley para quien lo audita, depende del tipo que se haga, es si se tiene o no en cuenta algunas variaciones. Por ejemplo, en el caso de un nombre, muchas veces lo que yo hago es generar un NER, por ejemplo, me cambio el nombre por persona 1. Pero si yo le digo persona 1 a un LLM, me va a decir, para que me va a empezar a cambiar el prompt porque entendió no que era un nombre, sino una persona, entonces le tengo que generar un dato sintético. Por ahí. Bueno, en esta selección de datos sintéticos, hay empresas que lo tienen que cumplir y simplemente no hacerlo o ir a un LLM local, porque todavía no llegaron a registrarse, eso también depende de las auditorías, y hay otros casos donde puede utilizarlo. Dependiendo el sector, a qué es lo que hacen y un poco el tipo de relación con el cliente, pero bueno, no me voy a meter mucho en eso porque es más legal, pero generalmente depende del contrato.
Vale, y bueno, ya que me has sacado el tema, a nivel de sustitución de nombres, ¿puede ser un proyecto, en vez de encriptar el nombre, se podría hacer con un nombre sintético? En vez de, pues no sé si se llama Sí. Pepe, llamarlo Juan, yo qué Claro, sé. ¿no tiene cosas? Sí No tiene. sé. No. Sí, sí tiene. Ah, sí tiene. Bueno, no se ve. Bueno, en esta parte, en los primeros dos, se utilizaría esa parte. Ahí se utilizan técnicas, una de las que nombré, digamos, para mantenerla, es el tema de NERD. Es una una red que detecta todos los nombres. O sea, que ya está entrenada para detectar nombres. Detecta los nombres y su ubicación en el texto. Como hablamos anteriormente, esto sí o sí tiene que ser íntegro, o sea, el bloque de texto no puede cambiar. Entonces lo que hace es detectar, y suponete que lo detectó en la posición 3. El tercer carácter, hay el nombre. Pepe. O José, no creo el nombre Pepe. José. Y luego lo que va a hacer es hacer una lista donde va a poner José y ahí le crea el nombre sintético. Entonces lo cambia y lo que hace es, en el transcurso de llevar el bloque, lo lleva con el nombre sintético. Cuando regresa, va a regresar el nombre Pepe, supongamos que le puso la IA. No era muy inteligente. Vuelve con el nombre Pepe y en la misma tabla, digamos, se reemplaza de nuevo por el nombre José y ahí es un poco donde pasa. Es un trabajo un poquito más, que es un tema de serialización de nombres. Pero generalmente se hace antes. O sea, antes de ir a Internet, para que tenga compliance. Bueno, ya estamos de tiempo, nos van a bajar. Sí. Cualquier cosa nos preguntan afuera, estamos ahí. Déjenme hacer algo que me hace mucha ilusión, que nunca hice. Di muchas charlas, pero nunca hice esto. ¿Quieres tirarme? Una selfie. ¿Vale? ¿Me dejan? Vamos. Es para mi mamá. Para que me crea. Claro. Es para el trabajo que falte. Ay, bien, Luz. Listo, gracias. Bueno, gracias. Muy bien, gracias.